quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más, a quien diga que vivir sin amor errado está, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos solo del amor de Dios. Vivimos en un mundo donde todos los días escuchamos en los medios de comunicación las diversas formas en que las empresas y las grandes industrias tratan de conseguir clientela para poder vender sus artículos. Y es una lucha constante porque el que venda o el que ofrezca el mejor artículo es el que posiblemente va a adquirir las mejores ganancias y la mayor cantidad de clientes. Igualmente hay muchísimas áreas en todo nuestro alrededor, en este mundo donde vivimos, donde es una lucha constante la del ser humano para la supervivencia, y no solo la supervivencia material, sino también la supervivencia espiritual. ¿Por qué menciono supervivencia espiritual? Porque también vivimos en un mundo donde tristemente tenemos que darnos cuenta que también en el área espiritual hay lucha por alcanzar la supremacía, el poder y por hacer creer a la gente que yo soy el que tengo la verdad. Nosotros en esta hora queremos agradecerle a usted, a su familia y a las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. Somos el Remanente Adventista CR, la Iglesia La Verdad Presente y la Iglesia Juicio Final Dimensión Profética. Una cordial bienvenida de parte de todos nosotros, que Dios pueda bendecirle a usted, a su familia, y que juntos podamos seguir explorando, investigando y encontrando las verdades vitales que el ser humano necesita en este tiempo. De hecho, que por eso nos llamamos la Iglesia La Verdad Presente, Juicio Final, Escuela Profética, porque estamos tratando de que el ser humano entienda y comprenda que hay una verdad importantísima en este tiempo que usted debe de conocer. Nuevamente, que Dios le bendiga y que al iniciar con este programa, donde vamos a ver muchos aspectos de lo que son profecías, usted pueda recibir una información muy bien elaborada para que usted pueda revisar en la Escritura los acontecimientos finales que se van a dar cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. O sea, antes de su venida van a haber acontecimientos, y es lo que queremos que usted conozca a través de la Escritura. Como es nuestra costumbre, quisiéramos en esta hora, antes de orar, presentar a los dos hermanos que tengo aquí. A mi derecha tengo a la hermana Cherlyn Tejerino. Hermana, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Es un privilegio tener a nuestra hermana Cherlyn. Muchos años, Cher, en este mensaje. Sí, bastantes. Ajá. Sí, en esto morimos, ¿verdad, Cher? Con la ayuda del Señor. Fieles hasta el fin. Amén, así es. Qué lindo es encontrar una muchacha que por años ha estado bregando, trabajando en las cosas del Señor, ¿verdad? Es un privilegio para mí, para esta iglesia, tener una hermana de esta calidad. Y también tengo aquí a mi mano izquierda a mi hijo Esteban, también que tuvo el privilegio de nacer en el mensaje. Hijo, bienvenido en esta hora. Gracias, Cherlyn, papá, hermano Garita. Sí, un placer y un saludo, un abrazo fraternal a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las cámaras. Que el Señor les bendiga. Es un honor otra vez nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo. Sí, yo puedo decirles como padre de Esteban, que también lo más importante es nuestro público, ¿verdad, hermano Esteban? Porque ellos son familia de nosotros también. Lo principal. Ellos son lo principal. Sin ellos esto no tiene sentido. También es privilegio para mí pues tenerlos a ellos dos, a mi hijo, y que en esta hora nos dediquemos, Cher, únicamente a ver lo que la Biblia dice, ¿va? Amén. Un Lo que la escrito Biblia está. los tiene para nosotros. Porque no es lo que usted piensa, lo que usted cree. Lo que está escrito. Amén, amén. Esteban. Amén, la palabra de Dios y de ahí nada más cuenta. Nada más, punto.
Entonces vamos a abrir la Biblia, entonces vamos a pedir la bendición de Dios. Y para pedir la bendición de Dios hay que orar. Nosotros le invitamos para que usted se encuentre, si está en capacidad, arrodíllese y vamos a hacer una oración para abrir el libro santo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial y eterno, muchas gracias en esta oportunidad que nos das de poder arrodillarnos con mucha reverencia, inclinar nuestra cabeza, Señor, para poder dirigirnos a usted en esta hora, Señor. Queremos pedir que al abrir este libro sagrado, que es tu palabra, que es la voz audible a través de este libro santo, Señor, puedas hablar a nuestro entendimiento para poder, Señor, conocer lo que tú has dejado especialmente aplicable a nuestro tiempo. Por lo tanto, pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, pueda estar, Señor, en este programa y en forma muy especial con cada televidente y oyente. Señor, que despejes de nuestra vida cualquier prejuicio, Señor, que nos permita ser como un niño, dispuestos a ser receptivos y analizar, Señor, las cosas que nos interesan para nuestra salvación y para nuestras familias. Gracias por los hermanos que trabajan para que tengamos estos medios. En esta hora oramos también por nuestra hermana Rebeca, que está trabajando ahí en los controles, por su familia también, Señor. Y por todos nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo también, Señor, están trabajando en diferentes formas en la predicación del Evangelio. Bendícenos y quédate en esta hora aquí. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Estamos viviendo un tiempo donde estamos insistiendo de que Satanás ha sido muy astuto y ha venido distrayendo, llenando al ser humano de muchas cosas materiales y humanas para distraerlo y separarlo del conocimiento de todo lo que tiene que ver con acontecimientos finales, porque este mundo tiene un principio y tendrá un final, y a través de la historia tenemos señales contundentes de que en algún momento Dios ha actuado directamente en la vida de pueblos, de naciones y de este planeta en su totalidad. Y si no, déjeme recordarle que pues el diluvio es algo claro y contundente. Ahora, si usted no cree en el diluvio, le hago la pregunta: cuando ve el arco iris, ¿qué piensa echar la gente cuando ve el arco iris? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, cuando ves el arco iris? Cada vez que se ve un arco iris, yo pienso en la promesa que hizo Dios, ¿verdad? Que no iba a volver a destruir el mundo con agua, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que uno piensa en el pacto que Él hizo con el ser humano, digamos. Entonces diríamos, Cher, que el arco iris es una señal visible Visible de algo que pasó. de algo que pasó. Entonces no puedo yo evadir como ser humano de que el diluvio no se dio. No, Sí, es que es muy difícil, Esteban. ¿Por qué es muy difícil? Porque, ¿quién puede fabricar un arco iris y ponerlo ahí, Esteban? No, tiene que haber una mente, bueno, valga la redundancia, creadora, para que eso... Ahora, a todos se le trata de dar una lógica, ¿verdad? Por ejemplo, el mundo científico siempre le da una lógica a algo. Lo que pasa es que aún así, detrás de esa lógica hay alguien. Sí. Me llama mucho la atención el tema que tocó del diluvio. Bueno, las personas podrían decir, bueno, por eso es porque se puso ahí en un libro y se da la explicación de que era un pacto y etcétera, pero digamos que se puede dudar. Pero yo le preguntaría a una persona de estas, ¿qué explicación me da usted para estos grandes arqueólogos, esa es la palabra, Arqueólogos. que han encontrado restos de fósiles de peces en montañas a miles, cientos de altura? Metros de altura. En y ahí montañas. encuentran fósiles Sí, de pescados. sí, por eso, pero sí, claro, hay muchas, lo que queremos decir es que, o sea, pienso, Cher y el hermano Esteban, que la gente ya ve el arco iris como ver un carro, como ver un estadio, o sea, lo ven como algo como normal, no lo ven como desde Un punto de fenómeno vista- natural. Sí, correcto, un fenómeno natural. Creo que no lo están viendo desde un punto de vista que Dios quiere recordarle al ser humano que sucedió algo, Cher. sí, o sea, exactamente, tal vez están acostumbrados piensan que es como mencionábamos, simplemente algo que pasa en la naturaleza y ya, pero sí de fondo hay una explicación, ¿verdad? Y sabemos que es un recordatorio de ese pacto que Dios hizo con el ser humano. Sí, excelente. Entonces, tratamos de que la persona regrese de la vida en que está metido, zambullido ahí, que regrese a una realidad espiritual que está marcada a través de la historia, que ahora también nos indica de que algo va a acontecer, algo va a pasar.
Y entonces aquí podríamos pensar, ¿qué peso tiene o qué nos motiva en la escritura para que nosotros en este tiempo tengamos la necesidad o la iniciativa de preocuparnos, Cher, por lo que son profecías? ¿Son importantes? ¿La Biblia arroja alguna luz o nos llama la atención o nos motiva a lo que son profecías? Pues sí, claramente todo lo que Dios ha querido que el hombre sepa está escrito en su palabra, y hemos visto a través de la Biblia, ¿verdad?, y los programas anteriores que hemos tenido, cómo poco a poco se nos va anunciando, ¿verdad?, de que algo importante está pasando y va a pasar. Entonces sí tenemos profecías y tenemos señales claras en la Biblia que nos dan esas señales de que algo viene, ¿verdad?, que algo se aproxima. Ok, estamos de acuerdo, Cher. Ahora, en cuanto a lo que es la escritura, en tu conocimiento y en lo que has aprendido, ¿habrán versículos o que no, o sea, que cuando la persona los pueda leer diga, mira, sí, es cierto, aquí algo, alguno está en la Biblia, hay que estudiar profecía? ¿Hay versículos? ¿Tienes algún versículo? Sí, ¿O tienes algún material? podríamos buscar ahorita en la Biblia, y ustedes que están también del otro lado acompañarnos en la Biblia, a buscar en Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Por allí hay un versículo que se relaciona con lo que venimos comentando. Segunda de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que tenemos que estar atentos a esa palabra profética, ¿verdad? Y qué interesante, Sherlyn, porque yo pienso, no sé, es el sentir general de mucha gente que me ha dicho, es que lo que menos se predica en las iglesias son, Esteban, profecías. Las iglesias adolecen de predicadores que saquen esquemas, diagramas, fechas, tiempos de cómputo, cronologías, para decirle a la gente dónde proféticamente está el ser humano. ¿Adolecen las iglesias de eso en este tiempo, la gran mayoría? Sí, sí, claro que sí. Inclusive se ha tergiversado lo que es dar profecía y se ha envuelto mucho con la situación. Lo digo porque lo vi o sea, yo lo vi personalmente con el tema de que tal vez alguna vez lo toquemos, el tema del don de lenguas. Y muchas iglesias dicen, vamos a dar profecía, y es que hay una persona que habla lenguas que le dictamina ya sea en particular, a un particular o a una iglesia o a un país algo. Sin embargo, yo quería también reforzar lo que la hermana Sherlyn nos leyó y lo que estamos comentando. Pablo y Silvano y Timoteo en la segunda carta a los tesalonicenses dan ciertas directrices, ¿verdad?, a las iglesias que habían establecido, y en este caso a los tesalónicos, y dentro de las que les dan a ellos y que son para nosotros, vemos en el capítulo número 5, algunas de ellas en el 16, o a partir del 15, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Son ciertas de diferente índole, ¿verdad? También nos dice: seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, no apaguéis el espíritu. Pero el 20 dice lo siguiente: no menospreciéis las profecías. Ok, entonces qué interesante, tanto el hermano Sherlyn como el hermano Stan nos está diciendo que la Biblia tiene mucho material donde el lector de la escritura está motivado, está siendo llevado a buscar las profecías, Ahora ve qué interesante, porque ¿cómo podríamos pensar la elaboración de lo que son las profecías ya en la eternidad, hermana Sherlyn? Nada viene aquí al mundo por casualidad, porque Dios no es un Dios que improvisa o es desordenado, todo lo contrario. Que en tu conocimiento, en lo que has visto en la escritura, en un tema tan importante como es ¿qué nos puedes hablar de lo que es, cómo elabora la eternidad o el cielo, lo que son los aspectos proféticos? Podríamos relacionarlo también con lo que se tocó en uno de los programas anteriores acerca de cómo nada es casualidad y todo está planeado por Dios, ¿verdad? Tal vez relacionándolo inclusive desde su nacimiento. Ya habíamos visto en los programas anteriores que así como no fue casualidad que el Hijo de Dios naciera en Belén en cierta época, todo estaba planeado desde el cielo, ¿verdad? Igualmente hoy, como nos menciona el hermano Alfredo,
no es casualidad todo lo que se va a venir y todo lo que se está viniendo, sino que desde el cielo en las huestes celestiales hay un plan ya de salvación establecido y se empieza a poner en práctica acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, esta predicación del Evangelio ya viene, como les mencionaba, planeándose desde el cielo, ¿verdad? Los ángeles, los santos ángeles, son los encargados, por así decirlo, de hacer el plan, ¿verdad? De planear todo en el momento y poner en práctica esta predicación, y nosotros acá, como seres humanos, los hombres, somos los que vamos a poner en práctica lo que ya los ángeles han planeado en el cielo, ¿verdad? Entonces, el plan se hace arriba, pero se ejecuta aquí abajo. Ese es como el propósito, ¿verdad? O sea, la Biblia nos enseña entonces de que el manager, allá en los concilios celestiales, yo me atrevo a decir la ingeniería celestial, se planifica todo, se lo dan a los seres celestiales, ellos bajan aquí a la tierra y la pregunta es, Cher, ¿a quién se lo van a dar? Exactamente. ¿Es a quién se lo van a dar? Uh-huh. O sea, ¿qué clase de personas? O sea, porque por ejemplo, digamos, yo no le voy a decir, bueno, mi hijo tiene, yo no le voy a decir a mi hijo que trabaje soldando 2 tubos, porque él no es soldador. Entonces, ¿qué clase de personas tienen que ser escogidas aquí en la tierra para que los ángeles puedan tener la seguridad de que esas personas lo van a recibir? ¿Cómo sí, es correcto? Que el plan se va a llevar a cabo como tiene que ser, ¿verdad? Porque no es a cualquier persona. Dice que entonces los santos ángeles planean esto en el cielo, y acá en la tierra los hombres, los siervos de Cristo, ¿verdad? Sus hijos son los que ponen en práctica este plan. Dice que tienen que tener ciertas características, ¿verdad? Como siervos de Cristo deben de ser fieles a Él. Dice que tienen que ser obedientes, ¿verdad? Tienen que seguir sus enseñanzas y ser de ejemplo, ¿verdad? Porque si no se va a llevar a cabo el plan como tiene que ser. Entonces dice que son siervos del Señor, que le sirvan a Él, que sean obedientes a la Escritura, y que por supuesto estén atentos a esa palabra profética más segura. Si cumplen con esas características, entonces por consiguiente el plan se va a llevar a cabo de la mejor manera. Sí, entonces, de aquí, Esteban, aquí yo tengo un desafío, porque si yo pienso entender que nada es casualidad, porque la Biblia lo dice, lo estamos leyendo, ¿verdad? Y hay inteligencias celestiales que están trabajando para que, como dice nuestro manager, lleguen a este mundo. La pregunta es, ya haciéndola de una forma directa, individual, ¿tendré yo como cristiano la oportunidad de ser una persona digna de recibir un mensaje de origen celestial y en aspectos proféticos para comunicarlo al mundo? Sí, claro, bueno, el llamado del Evangelio eterno, ¿verdad? Que es Jesucristo en la Biblia, y de poder servir dentro de este ministerio que es a nivel mundial, no tiene sus, digamos, sus requisitos y parámetros, como nos acaba de hablar la hermana Sherlyn, pero no tiene vamos a ver, o sea, no es clasificado dentro de un grupo étnico, no es clasista, o correcto, o dentro de solamente un tipo de raza o un tipo de nación. El llamado es para todo el mundo, es para todo el mundo, para cualquier persona. A través de la historia, el Evangelio eterno ha sido para todo ser humano que ha venido a la existencia. Y todo ser humano tiene la oportunidad de poder no solo recibir esta verdad, sino también impartirla. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta de algo muy importante. No sé, Che, miras qué difícil esta pregunta que te voy a hacer o esta explicación. Jesús en su tiempo estuvo en Israel, en la nación de él. Y en donde él estuvo a los 12 años, lo encontraron en el templo con los dirigentes de aquella época. Y Jesús no quiso incorporarse a eso. Su maestra fue la Virgen María. Igualmente, a través de la historia, las verdades solemnes, especialmente proféticas, hermana Sherlyn, han sido colocadas en manos de eruditos, de teólogos, de hombres sabios de alta alcurnia. Hoy ha tenido que usar gente podemos decir, de abajo hacia arriba, empezando desde abajo. ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué nos da la Escritura sobre eso? Sí, digamos, en aquellos tiempos, ¿verdad? Dice que esta verdad no siempre, tal vez debería, porque tal vez tienen más capacidad y más acceso, pero esas verdades no siempre fueron dados a los teólogos, a los eruditos, sino que dice que
a las personas más humildes, ¿verdad? Que muchas veces tienen, por así decirlo, un corazón más sincero y son más entregados a Cristo, los que en realidad reciben este mensaje y lo proclaman, porque dice entonces que muchas veces los teólogos eruditos no siempre eran centinelas fieles y que no siempre escudriñaban, las Sagradas Escrituras con diligencia y suficiente oración. Entonces, de ahí lamentablemente, tal vez los teólogos que deberían de tener más acceso a todo esto no siempre eran pues los que podían recibir el mensaje, ¿verdad? Pues, entonces, qué interesante, porque entonces podríamos sacar como conclusión que hay muchísima gente que está tal vez liderando una iglesia o es parte de una junta de nivel alto de todo un sistema religioso, pero que entonces hay gente que no estudia la Biblia, que no es gente de oración, gente que está preocupada en asuntos proféticos, sino que sí temo que posiblemente hay mucho sistema religioso, que se ha convertido como en una empresa, como era un sistema de oficinas y de gerencia, donde están preocupados por el crecimiento, por la estructura, por las personas, por la imagen, pero la parte espiritual, ¿qué? Sí, muchas veces se ve como un negocio, ¿verdad? La iglesia y la junta y los ministerios se ven plenamente como un negocio y usted cumple con un protocolo porque simplemente es parte del día a día, pero en realidad más allá de, ¿verdad?, de vivirlo y como mencionábamos, de estar en oración y tener un corazón humilde, un corazón dispuesto, y esa fidelidad no es la que se ve en las personas de altos cargos, ¿verdad? Entonces dice que es ahí donde Dios llama a los siervos más humildes, ¿verdad? Sí, y agrego algo más, Estrange, que sí quisiera, porque yo sé que tienes un poquito de experiencia en esto. Qué difícil es cuando Dios quiere utilizarte, tal vez teniendo un título, teniendo una academia o teniendo un nivel alto. Dios dice, bueno, yo puedo contar con él, con esa persona, pero el problema es que ya usted en un sistema religioso, ya usted está comprometido doctrinalmente, le rodea un nivel social, un grupo de gente, más si usted es una figura pública que predica, qué difícil es que Dios te dé una información que sea contraria a lo que estamos creyendo. Sí, tristemente sucede muchas veces. Dios tiene un instrumento y ese instrumento es coartado. A esto se le llama, hay una cosa que Dios no violenta y que no debería ser violentada, sin embargo lo vemos en el mundo, y es la conciencia. La conciencia, cuando la conciencia es amenazada, ¿verdad? Y tristemente se ve mucho dentro del tema que estamos tocando a nivel religioso de Biblia, dentro de las organizaciones religiosas. Nosotros es cierto de que debemos de respetar las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Hay un orden dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, ¿verdad? Todas las iglesias tienen un orden establecido y pues en algunas está el pastor, algunas utilizan diáconos, ancianos, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes personas con diferentes puestos dentro de las iglesias. Eso para una cuestión de que se mantenga el orden. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención el caso de Pedro y de Juan, ¿verdad? Cuando eran perseguidos en el libro de Hechos podemos ver este caso y vemos cómo ellos no era que desafiaban a las autoridades de aquel entonces, porque sea como sea todavía tenían como autoridades por encima de ellos a la nación judía, vamos a ver, a la parte eclesiástica que estaba, digamos, en aquel entonces establecida. Y en uno de esos, muy conocido, uno de esos casos, en el capítulo número 5, versículo 29, cuando ellos les dicen que no, los judíos les dicen a ellos, no les mandamos que no predicasen en nombre de Cristo, ¿verdad? De este hombre, ¿verdad? Porque ellos no creían que el Señor Jesucristo era el enviado después de que se fue al cielo, y aún así no lo creyeron. Y respondiendo Pedro en el 29 le dice, voy a leer desde el 28, del 27, perdón. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos, oiga, estrictamente, no era nada más que les dijeron, que les comentaron, o sea, les dieron una orden, estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora escuchen la respuesta de Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la gran decisión. Correcto.
Y no es fácil, y muchas personas han pasado por este proceso. Y a la persona que lo hace, generalmente se le tilda, se le pone ahí, ¿verdad? Etiqueta. Una etiqueta, gracias, Cher. Una etiqueta, ¿verdad? Como Y entonces marcado, ya se es un rebelde, ya se es un disidente, pero por encima, inclusive, me voy a atrever a decirlo porque, bueno, aquí tengo una base. Por encima de una autoridad eclesiástica siempre va a estar lo que Dios diga. Un escrito está. Un escrito está. Que es lo que el hermano Cher nos está diciendo. Correcto. Ahora, en esta situación, entonces, Cher, enfrentamos un problema, hermanos, un problema muy serio, porque la persona tiene que llegar a tomar una decisión en su vida. O se somete a un sistema y rechaza una verdad de origen celestial, y entonces, al rechazar la verdad, Cher, ¿qué sucede con la persona? Sí, dice que aquellas personas que no aceptan esa verdad o que no la ponen en práctica, por así decirlo, en el tiempo correcto, dice que son dejados en tinieblas. Eso es lo que dice. ¿En serio, Cherlyn? Hay un versículo, hay una Biblia eso que dice que son, oiga, esto es delicado. O sea, cuando se rechaza, la persona queda en tinieblas. Ajá, eso está en el libro de San Juan. Vamos a buscar el libro de Juan. Voy a subrayar eso en la Biblia porque eso yo no lo había leído. Capítulo 12. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ir al versículo número 35. Vamos a ver. San Juan 12:35. Juan 12:35. Un segundito. Capítulo 12 y versículo 35 dice de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dice entonces, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque esto hay que marcarlo, hermana Cherlyn, en la Biblia. Son dejados en O tinieblas. sea, esto no es un asunto liviano. Si usted rechaza la luz, Esteban, si rechazamos la luz, dice quedamos en tinieblas. Quedamos en tinieblas. Ahora me preocupa porque entonces no solo, hermana Cher, no solo la persona queda en tinieblas, sino que se le podrá dar más enseñanza, más conocimiento a la persona. No, dice que prácticamente es dejado en tinieblas, dice, y no va a recibir más luz, ¿verdad? Pero hay una esperanza, como siempre. Bueno. La Biblia siempre nos da la solución. También ahí mismo en el libro de San Juan, busquemos capítulo 8, versículo 12. 8:12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. O sea que ahí hay, por así decirlo, una opción, ¿verdad? Hay un plan B. Entonces, cualquiera que con rectitud, que con un espíritu humilde, que con arrepentimiento y un corazón sincero, de verdad quiera recibir esta palabra y proclamarla, dice la palabra de Dios que va a recibir aún más luz y va a salir de esas tinieblas, ¿verdad? Bueno, Cher, excelente. Mira, este versículo me sorprende, Cher, porque yo no había leído este versículo. Siempre se aprende todos los días, Esteban, en lo que es la Biblia. Sin embargo, Cher, recordemos que hablamos mucho de Jesús de la Biblia, pero también el llamado es para ustedes las mujeres, ¿verdad? Ustedes las mujeres son llamadas a eso. Sí, por supuesto. Sea hombre, mujer, lo que sea, tenemos el mismo llamado, ¿verdad? De tomar este mensaje y proclamarlo, ¿verdad? O sea, la idea de Dios es que también la mujer se meta en aspectos proféticos. Sí, también, claramente. Que adquiera conocimiento de lo que son en profecías. Y aquí es donde nosotros encontramos algo muy importante, que es el libro de Apocalipsis. En sí, el libro de Apocalipsis, este libro es como vedado, como ignorado y totalmente olvidado, diría yo, Esteban Cher, casi de por toda la humanidad, ¿verdad? Qué terrible, porque somos más de 7,000, por ahí dicen alguien que ya estamos llegando a 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Y sin embargo, la gran mayoría no conocen esto y mucho menos han abierto en algún momento la Biblia para revisar el libro de Apocalipsis. Ahora, hemos prometido aquí en este programa, Esteban y Cherlyn, que con la ayuda del Señor, a nuestros radioescuchas y televidentes, vamos a ir poco a poco metiéndonos en aspectos proféticos.
Sí, porque muchas veces lo que se tiene es miedo, ¿verdad? Que Apocalipsis no se entiende, que es muy extraño, que no son claras las ideas de este libro, pero el propósito del programa es ir poco a poco haciendo la introducción a este libro de profecía, igual que Daniel, ¿verdad? Y juntos ver que no es difícil y que si se estudia con calma, se puede entender pues Sí, claramente. es que hay mucha gente, hermana Cher, que le tiene miedo a tantas, como ahí aparecen bestias y símbolos y todo. Hay gente como que le coge miedo a eso, ¿verdad? Pero cada cosa de esas, Esteban, con el paso de los días, vamos a ir explicando a la gente, ¿verdad? Cada detalle poco a poco. Lo importante es que sigan esta programación. Esteban, cuéntenos. eh, si yo lo voy a decir así para no aprovecharme yo mucho del tiempo. Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento ya es historia. Siempre es palabra de Dios, siempre lo vamos a usar, Chelín. Los 4 evangelios fue la vida de Cristo, y es historia. Las cartas paulinas, que son 13, es historia. ¿Cuál es el libro, Esteban, que deberíamos estar estudiando? Bueno, hay 2 libros en especial que de hecho cuando uno se va al sermón profético de Jesucristo, allá en Mateo 24, dentro de todas las señales que Él le responde a sus discípulos que iban a suceder, que ellos le piden a Él que le responda antes de que sucedieran todas estas cosas, una tenía que ver en la época de ellos y otra para ya los tiempos finales, les manda a leer y nos manda a leer el libro de Daniel. Daniel, correcto. En el capítulo número 12 nosotros nos damos cuenta que el libro de Daniel fue un libro que fue sellado y dice específicamente, de hecho vamos a irnos para que veamos que lo que estoy El libro diciendo de Daniel. sí, no es una idea mía. ¿Qué capítulo del libro de Daniel? No todo, el capítulo número 12, no todo lo que escribió Daniel, este gran siervo y profeta de Dios, no todo lo que él estudió lo logró entender y no todo le fue revelado. Pero lo que más nos tiene que llamar la atención, por ejemplo, en el libro de Daniel es lo siguiente, el versículo número 4 y el versículo número 10 le capítulo? dice lo ¿De qué siguiente, del capítulo? 12. Capítulo Capítulo 12, 12. el último capítulo del libro de Daniel. Correcto. Dice así, el 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, 12:4. 12:4. Cierra las palabras y sella el libro hasta Hasta el tiempo del el fin. tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a ir más adelante. Bueno, ahí sigue hablando de qué está viendo Daniel en el 6, el 7 y el 8. En el 8 Daniel dice nuevamente, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, Daniel quería saber, o sea, cuándo iba a suceder eso, por qué iba a suceder. Él no estaba entendiendo lo que le estaba siendo revelado y que tenía que dejar escrito. Y él vea lo que le dice, él respondió, anda Daniel, nuevamente, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces encontramos aquí que a Daniel se le da como un anticipo para las generaciones, hermana Sherlyn, que estarían casi en las postrimerías de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. ¿Estoy entendiendo eso? Ok, entonces la Biblia nos está dando que sería para el tiempo del fin. Y aquí yo te hago una pregunta chévere, que es la siguiente, y a Esteban le hago la pregunta a los dos. ¿Cuánto sabe la gente de los eventos relacionados con el fin del mundo? De lo que ustedes caminan diariamente. Pues últimamente ha habido un poquito más de interés, ¿verdad? Pero en general, pues las personas no conocen mucho de las señales y todas las cosas que se van a ir dando ahorita. Pero hay un poquito más de despertar, pero igual no es suficiente, No digamos. es suficiente, Esteban. Claro, hay despertar. El problema más grande, porque sí lo hay, es que hay despertar, pero usted va a una denominación religiosa y me explican Daniel, Apocalipsis, bueno, Daniel no se toca. Apocalipsis por encimita, encima. pero usted va a una iglesia y están diciendo un significado. Va a otra y es otro, y así sucesivamente. Y como nos leyó la hermana Sherlyn, tiene que haber una palabra profética segura, o sea, alguien tiene que tener entre todo ese montón de personas que están diciendo qué significa cada cosa en Apocalipsis, aunque se contradigan, tiene que haber una que tiene la razón, Bueno, que tiene la verdad. O sea, ok. tiene que haber alguien en quien confiar. Ok, bueno, entonces yo quiero agregar a esto como testimonio. La mayoría de personas que estamos trabajando en este ministerio, en algún momento Cher y Esteban, ustedes no porque nacieron en esta iglesia, la mayoría fuimos católicos y fuimos evangélicos. Mi esposa, con la que yo me casé,
en su familia creo que hay 8 pastores evangélicos. Y un día estando en la casa de uno de ellos que tiene una iglesia ahí, en una iglesia bautista en Ipiz, don Pedro Orellana, estando con la familia ahí sentados, yo traté de hablar de profecías. Y él me dijo lo siguiente: no, miren, en profecías yo tengo un libro que se llama El conflicto de los siglos. Y si alguien sabe profecías y lo maneja de una forma perfecta a luz de la Biblia, son los adventistas del séptimo día. No lo estoy diciendo yo que soy adventista, Sherlyn. Yo fui católico y fui evangélico. Lo está diciendo un pastor de la iglesia bautista. Se reconoce que en profecías, si estás hablando, sería de los adventistas del séptimo día. Sí, correcto. De hecho, no se habla, lo que voy a decir no es para vanagloria propia, ¿verdad? Es para la honra y gloria de Dios, porque todos estamos en esto por su gracia hemos sido llamados y por su misericordia. Pero hasta el día de hoy no he encontrado una, llamémosle organización religiosa que tenga más clara y recta el don profético como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No existe, no hay, basándonos solo en este libro, ¿verdad? Porque hay organizaciones religiosas que lo explican basándose en libros ya externamente, ¿verdad? Entonces le dan una explicación, pero basándonos solo y única y exclusivamente en la misma palabra de Dios, o sea, dando la revelación por medio de este libro, la única iglesia en la actualidad es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ok, entonces, Chere, yo creo que sí, quiero dejar algo bien claro para nuestros televidentes y oyentes. O sea, cualquier persona de cualquier religión puede llegar a ser parte de este movimiento y de esta verdad, ¿o eso somos exclusivos? No, para nada exclusivos. Lo único que se necesita es que se crea lo que está acá en la Biblia. O sea, cualquier persona de cualquier índole, de cualquier religión, de cualquier creencia, puede recibir este mensaje y puede darlo a conocer, pero siempre y cuando esté todo acá, ¿verdad? Todo acá en la Biblia, por así decirlo. Excelente. Hay algo, Sí. perdón, hay algo muy interesante, porque usted hablaba del tiempo del fin. Y muchos se preguntarán, bueno, por ejemplo, Jesucristo ahí en el versículo 24, versículo 15, nos manda a estudiar Daniel. San Mateo, 24, gracias. Y en el libro de Daniel, los versículos que acabamos de leer, dice que el libro está sellado hasta el tiempo del fin. Ahora, una persona me decía, porque yo le decía, vea, las señales se están dando, son inequívocas. Y entonces la persona me decía, sí, pero es que siempre han habido huracanes, siempre han habido terremotos, siempre han habido guerras, rumores de guerras. ¿Cómo saber cuándo es el tiempo del fin? Inclusive han habido partes de la historia de este mundo en el pasado, en la época del oscurantismo, la época de la Edad Media, más terribles que lo que estamos viviendo ahora. Pero ¿cómo darse cuenta cuándo estamos en el tiempo del fin? Muy bien, ok, es parte de lo que nosotros queremos llegar. Y aquí yo quisiera mencionar lo siguiente. El libro de Apocalipsis, apreciados televidentes, es un libro profético. Si usted ve todo el Nuevo Testamento es la vida de Cristo y el mensaje de Pablo a las iglesias de Asia. En eso se va, usted casi no encuentra profecías en todo el Nuevo Testamento. Entonces, quien abre e inicia con la historia profética del año 100, podemos decir en adelante, que es cuando la iglesia apostólica está en su auge, en su apogeo, quien abre el desarrollo de toda la historia hasta la segunda venida de Cristo, no es otro libro que Apocalipsis. Entonces imagínense en la condición en que se encuentran las iglesias, porque han descuidado la verdad aplicable o de la dispensación, el mensaje que Dios tiene especialmente para este tiempo. Y dentro de ese libro, donde hay cualquier cantidad de información, creo, Esteban, que debe haber un momento, un capítulo donde Dios decide mandar una verdad presente especialmente para este tiempo. Sí, sí, claro, así es. Así es. Bueno, de hecho viene desde el libro de Daniel. Lo que pasa es que se le da una continuación. El libro de Daniel lo predice y en el libro de Apocalipsis encontramos su cumplimiento. Esto pues me dio una profecía que en algún momento la veremos, que toca Daniel en el capítulo número 8, capítulo número 9, que se llama la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Okay. Y tiene su cumplimiento, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y de ahí nos va a llevar, que vamos a ir despacio, ¿verdad? Pero ahí conforme lo vayamos viendo vamos a ir sentando las bases en el capítulo número 10 de Apocalipsis. Porque este librito que fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando las 2300 tardes y mañanas, que después vamos a presentar este tema, de hecho lo tenemos en el Remanente Adventista, está este tema también, hay un hermano que lo da ahí, y empieza el tiempo del fin,
nuevamente Dios a través de siervos suyos abren el libro de Daniel para darle la explicación que nunca a través de esos 2300 años fue dado. Hasta ese momento se abre nuevamente. Y en el capítulo número 10 de Apocalipsis encontramos su cumplimiento. Ok. Y en la fecha, oiga, les voy a decir algo, inclusive con fecha exacta. Ok, sí, porque Dios es así. Ahora, Cher, dentro de lo que nos hablaste de inteligencias celestiales y siervos de Dios, creo que este mensaje tiene que ser un mensaje de extensión universal. Este mensaje tiene que llegar a todos los continentes, a todos los países y a todos los lugares. En lo que tienes tiempo de estar y de conocer, ha llegado esta información a todo el planeta. ¿Qué información tienes sobre, como iglesia adventista, hemos cumplido o estamos cumpliendo con llevar el mensaje a todo lugar? Pues la iglesia adventista está bastante organizada, ¿verdad? A nivel mundial, y yo creo que sí, el mensaje por medio de las misiones, ¿verdad? Y de los misioneros, sí ha llegado pues a lugares tal vez que antes no se pensaba que podía llegar, pero sí por medio de algunos misioneros sí ha llegado casi a la mayoría de los lugares, ¿verdad? En la faz de la tierra. Sí, definitivamente. Y quisiéramos tal vez, Cher, hay un versículo que tengo yo por ahí que está en Apocalipsis, a ver si nos ayudas con esa lectura. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6, en el libro de Apocalipsis, porque hemos dicho, Cher, que aquí no vamos a decir nada, no Que vamos no a esté decir escrito. nada que no esté escrito. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6? Dice el capítulo 6, versos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Muy bien, esa frase, ¿qué inquietud te deja, hermana Cherlyn, de decir, el tiempo no sería más? Yo creo que ya se nos está diciendo que ya, o sea, que ya. O sea, que llegará un tiempo que Que ya no va va a a haber llegar más. el momento en que no hay que esperar más y que no va a haber más tiempo de espera y que el tiempo va a ser Y que Jesús va a venir. y que va a ser ese gran acontecimiento de la venida de Jesús. Definitivamente, mire, apreciado amigo, amiga televidente, vea, esto no va a continuar, en algún momento esto se va a terminar. Esto, o sea, el pecado y lo que está, no se va a eternizar. Hay un plan en las inteligencias celestiales, hay mucha información en la Biblia de que Jesús va a regresar por segunda vez a la tierra. Y el libro de Apocalipsis nos menciona de que el tiempo no sería más. Y, Cher, yo quiero que nos leas el versículo, usted leyó hasta el... Leí el 5 y el 6. Ok, leas el 7 y ojalá que los que vean este programa subrayen ese versículo. Leas el versículo 7 porque hay una palabra muy contundente que está ahí. Dice así el 7, 10:7 de Apocalipsis. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ah, qué interesante. Entonces aquí, Esteban, creo que usted no, Dios tiene razón, porque dice la Biblia que el misterio de Dios se consumará. ¿Qué es consumar? Chere, usted que es profesor y que sabe, usted sabe más que uno, ¿verdad? Consumar es que se llegue a dar, o sea, que se acabe, que se concrete. Que se concrete, qué interesante. Entonces, Chere, Esteban nos mencionó de que Daniel tenía, como decimos los ticos, disculpen la frase, tenía vela en este entierro. Qué interesante, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando la Biblia me dice que el misterio de Dios se consumará, dicho por los siervos, los profetas, ¿a dónde me lleva a mí la palabra profetas? ¿Al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? ¿A dónde me lleva más la palabra profetas? Al Antiguo Testamento, que era por medio de quienes hablaba Dios en aquella época. Ahora pregunta, Cher, ¿era Daniel un profeta? Sí, claro. Claro que era un profeta. Entonces, lo que queremos es que usted, apreciado televidente, amigo, amiga, hermana, usted pueda entender que esto Cherlyn, no es Está difícil. relacionado. Y está todo muy relacionado. relacionado. Claro, y esto no es difícil. Es nada más de que la persona quiera decirle a Dios, mire, Señor, quiero aprender, quiero conocer. Esto es sencillo, porque nosotros no somos personas, no somos ni teólogos ni eruditos, ni gente graduada de universidades en aspectos de escatología o hermenéutica o bachilleres en religión o en hebreo. Nosotros no tenemos nada de eso. Este libro, hermano y hermana, fue dejado para seres humanos como usted y como yo. Lo que necesitamos es que nos den las herramientas
para poder ir, no interpretándolo, Esteban, es ir conociéndolo y entendiéndolo. Sí, amén. Bueno, dice Jesucristo dijo que fue lo que escogió Dios. ¿A qué fue lo que escogió Dios? ¿Qué escogió Dice, Dios, Che? Lo más humilde sí, de la a lo tierra, necio dice. y a lo vil escogió Dios, ¿verdad? Escogió Dios. Es muy interesante, ¿verdad? De hecho, este libro, Apocalipsis, y hablando específicamente de un librito, que era el libro de Daniel, que después vamos a ir poniendo las bases para darle la razón a esto. El capítulo número 10 viene hablando de un librito que traía un ángel fuerte, traía un librito en la mano. Y vamos a ir poco a poco en los demás programas viendo cómo este librito realmente era el libro de Daniel. Y de hecho este libro, Daniel, hubo parte de él que sí tuvo una actividad profética o sea, sí hubo un cumplimiento parcial de ese mismo libro en aquella época donde Daniel lo escribió. De hecho, en el versículo número 11, al final del capítulo 10 dice: y él me dijo, es necesario, hablando del librito, que profetices otra vez. Y dice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Después vamos a ver que dice sobre muchos, no sobre todos, porque había un área en específica, una nación que hoy la tenemos, de hecho, en la actualidad, sobre la cual iba a abrirse nuevamente este libro. Diferente, por ejemplo, cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, vamos a ir un momento, en el capítulo 14, versículo 6, dice que vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Notemos que hay una diferencia. El evangelio eterno era para toda nación, Para tribu, toda. lengua y pueblo, correcto, abarcaba todo el globo terráqueo. Sin embargo, en el capítulo número 10 después vamos a ir viendo cómo eso era específicamente para un área que iba a tener un auge religioso que hoy la tenemos hasta el día de hoy. Ok, Que la tenemos hasta el día de hoy. yo quiero entonces mencionar un poquito, Esteban, y aquí yo quiero darle inquietud a nuestros televidentes. Averígüese o investiguese, eso lo vamos a decir más adelante. ¿Dónde está la cuna de todas las iglesias protestantes en el mundo? ¿De dónde sale la cuna? ¿De dónde se Surge. extienden? ¿Ah? ¿De dónde surgen? ¿De dónde La surgen? mayoría Eso lo vamos a ver más adelante en otro programa. de O sea, iglesias queremos protestantes. queremos darle inquietud a las personas para que sepan que muchas preguntas, como lo que está elaborando mi hijo Esteban, se les va a evacuar sin necesidad de interpretar la Biblia. Usted lo va a leer en la Biblia. Lo que vamos a hacer es darle los versículos para que usted los lea. Sí, amén. Hablaban de la consumación de los tiempos, aunque el capítulo habla en sí del tiempo del fin. Indudablemente todos los cristianos estamos esperando el regreso por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que me llama la atención es que el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. Sí hay prueba contundente bíblica, profética y de cualquier otra índole de que estamos viviendo en ese tiempo. Y eso es lo que vamos a ir viendo, como la Biblia dice que es este tiempo el que estamos viviendo. Pero me llama más la atención el libro Apocalipsis, en el capítulo número 1, versículo número 3, que ya lo hemos leído. Dice, bueno, primeramente, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, gracias, de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y dice y dice el ángel, porque el tiempo está cerca. El tiempo está Y cerca. y no tengo el dato exacto, se los quedo debiendo de hace cuánto fue escrito el libro de Revelación o Apocalipsis. Si el siervo de Dios y el ángel que está ahí dicen que el tiempo está cerca y esto fue hace miles de años, entonces, Okay, o sea, Esteban, perdón, sí. dice acá que el Apocalipsis fue escrito en el 90, del 90 al 95 dice después de Cristo en la isla de Pasmos. Y estamos en el 2018. Imagínese usted. 2 milenios. Hace 2 milenios fue escrito. Bueno, menos de 1900. 1900 años. Y sí, dice que el tiempo está cerca. está cerca. El tiempo está cerca, tal vez no para nosotros como generación, ya nosotros lo tenemos encima, pero en el cómputo de Dios, para Dios 1000 años no es nada. Entonces cuando él habla cerca es porque sabe que esto es poco el tiempo, comparado con eternidad, que son millones de años, 2000 años no es nada. Sí. Entonces al principio dijimos, Cher nos mencionó, hay un principio y un final, y el final, Cher, se va a cumplir. Se va a cumplir. De que Quiera se o no cumple, quiera el se ser cumple. humano, se cumple. Ok, no podemos quitarnos eso de encima. No. Estamos claros. O sea, las profecías son bien al punto. Entonces aquí, sí tenemos que pensar seriamente que usted y yo como
como personas que estamos aquí en este set y usted ya en su hogar, debemos como cambiar el chip de nuestra mente. Chévere, es importante comer, beber, trabajar, casarse, tener hijos, toda nuestra vida es importante, pero este asunto ya se vino encima, El tiempo se nos ha ido. ¿Qué recomendación final, Sherlyn y Esteban, le darían a usted a las personas que nos ven y nos escuchan en esta hora en relación a esta preocupación, que es lo que nos tiene aquí a nosotros en esto, de saber que hay un descuido, un olvido, especialmente en las iglesias, en cuanto a asuntos proféticos? ¿Qué le dirías a la gente, Sher? Creo que lo importante es, como mencionaba usted, don Alfredo, tener claro que sí, tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos, ¿verdad?, nuestro dinerito para poder comer y lo demás todos los días, y tenemos que tener un trabajo, etcétera, pero eso no tiene que ser nuestra meta, nuestro objetivo. Tenemos que recordar que estamos aquí de paso, ¿verdad? Entonces no se nos puede ir de nuestra mente cuál es nuestro verdadero propósito y cuál es nuestra verdadera meta, que es pues ver a Cristo en las nubes y poder irnos con Él. Entonces, no dejar de lado y que de nuestra mente no se vaya, que en realidad nuestro propósito es allá, es más allá, ¿verdad? Es más allá de simplemente aquí en la tierra el día a día, sino que tenemos un propósito más grande, ¿verdad? Y un objetivo mayor. Hay un futuro mejor. Correcto. Amén. Esteban. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28, vienen las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Y Jesucristo, en el capítulo número 6, versículo 33 de San Mateo, muy conocido, dice lo siguiente, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Y todas las demás cosas. todo lo demás vendrá por va a ahí. ser No es añadido. que usted se va a sentar ahí en su cama a esperar que le llegue el alimento, o se va a quedar ahí en una hamaca esperando que le llegue el trabajo. No, pues dice que el que no trabaja, no coma, que no coma. Mas sin embargo, el verdadero Hijo de Dios está preocupado por esto. Está preocupado por esto. ¿Por qué? Porque aquí en este pequeño libro, y digo pequeño porque me sorprende que hay personas que se leen, por ejemplo, ahora está de moda las sagas de diferentes películas que han sacado, y casi todas ellas tienen una base en 1, 2, 3, 4, inclusive 7 libros. Y he logrado tener 1 o 2 libros de esos, y bueno, la Biblia es un libro súper pequeño, y es algo ficticio, algo que alguien se le metió en la cabeza a escribirlo, y que ahora lo pasaron en una película y la gente se los lee. Ahora, ¿cuánto más en este libro que representa el futuro suyo y de su familia para una vida eterna? Ok, entonces aquí sería, Esteban, para resumir tu parte porque el tiempo se me ha ido, sería, estás motivando, Cher dice prioridad a lo profético, estás hablando de prioridad a tomar en serio lo que ese libro tiene. Sí, amén, dice escudriñar las escrituras, porque en ellas ¿Os parece? que está la vida eterna. O sea, si ahí está la vida eterna, esto es lo que tenemos que estar leyendo. Y especialmente el libro de Apocalipsis, que el término Apocalipsis es revelación, o sea, es algo que ya está abierto, podemos entenderlo. Ahora, yo quiero decirles algo en relación a esto para ir concluyendo. Hermana Cher y hermano Esteban, vamos a caminar en Apocalipsis a través de 2000 años de historia. Porque si Cher no leyó que fue en el año 90 que fue escrito este libro, ¿ah? Del 90 al 95. Del 90 al 95, o sea que nosotros en estos programas vamos a ir abriendo poco a poco, corriendo el velo, para que ustedes vean cómo Apocalipsis es bien claro y ha mantenido una información exacta y fidedigna de 2000 años de historia. Les recomendamos a nuestros televidentes que hay un libro que tenemos que se llama La historia documentada del cristianismo o el conflicto de los siglos. Si usted está interesado en este libro, se lo podemos hacer llegar. Antes de despedir a nuestros panelistas aquí, yo quiero dejarle a usted la información en San Juan 3:19. San Juan 3:19, porque el 16 es un versículo muy leído por la gente. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, y usted conoce el resto. Pero en el versículo 19, San Juan 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces no podemos descuidar la información profética, que es tan importante. Así que le invitamos para que siga nuestra programación en el Remanente Adventista, y semana a semana vamos a llevar un orden profético para que usted pueda ir conociendo las grandes verdades del libro de Revelación Apocalipsis.
Cher, Dios te bendiga, muchas gracias. Muchas gracias también, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Esperamos que nos puedan acompañar en el próximo programa para aprender un poquito más acerca de las profecías. Amén. Esteban, Dios te bendiga. Sí, amén, igual, muchas gracias, un placer nuevamente, un abrazo fraternal a los hermanos y nos vemos en el próximo Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.